¿Cuántos son libres para decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Está escrito en 2 de Crónicas 20:22, dice, cuando comenzaron a alabar, Dios peleó la batalla. Dios está peleando tu batalla cuando usted estaba adorando. Él estaba orando mientras usted lo adoraba. Él va delante de ti cuando le alabas, cuando lo adoras. Salmos 47:1 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamando a Dios con voz de júbilo. Cuando usted aplaude, usted está en la guerra espiritual. Cuando usted aplaude, usted ya está ganando la batalla. Cuando usted dice un gloria a Dios, cuando proclama gloria a Dios, declara públicamente la soberanía de su Padre en el mundo espiritual, porque es una confesión de fe. Se activa la presencia manifiesta de Dios. Salmo 22:3 dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El júbilo crea el ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Se rompe la opresión espiritual. Amén. Vamos a orar para ministrar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú hablando y no yo. He aquí, Señor, tu instrumento, Padre. Pasa carbón encendido por mi boca, Padre amado, para que sea tu palabra. Porque es tu palabra, las palabras del fiel y verdadero son las que permanecen para siempre, Padre amado. Las que se implantan en el corazón del pueblo y dan su fruto en su tiempo, Padre bendito. Desde ahora, Padre amado, rechazamos, Padre, todo plan del enemigo que se haya levantado para que la palabra no llegue, Dios. Rechazamos, Padre amado, toda opresión, Dios, toda barrera mental, Padre, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ministrar la palabra bajo el tema la autoridad de Cristo. Amén. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe, hermano? Jesús no habla de autoridad sin antes hablar de cruz. No hay autoridad espiritual verdadera si no hay muerte al yo. Para tener una autoridad real de parte de Dios, primero hay que tomar nuestra cruz. Hay que ser uno con Él. Y qué bonito el ambiente que se creó, la atmósfera, que todas las adoraciones que hoy se cantaban de dependencia a Él, de ser uno con Él, de estar bajo su sombra. Cuando Jesús ora a los discípulos, Él revela muchas cosas en Juan 17. Vamos a leer el capítulo completo, el Evangelio de Juan 17. Porque Jesús quiere que seamos uno con Él, como Él era con el Padre. Nos revela estas cosas cuando leemos este Evangelio. Cuando Él oraba por los discípulos antes de ser entregado, decía, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y alabo. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí se lo revela que Jesús era uno con el Padre y que Él quiere que nosotros seamos uno con Él. Yo en ellos y tú en mí, decía, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que han amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí comienza este principio de la autoridad en Cristo, en ser uno con Él, como Él era cuando Él estaba en la tierra, uno con el Padre. Y lo reforzamos con Juan 15:5, que es: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Entonces la autoridad nace de esto, de la intimidad, de la comunión con Cristo, del ser uno con Él. De decirle, yo quiero tu visión en mis ojos, de decirle, yo quiero tu alabanza en mis labios, de decirle, yo quiero tu corazón en mi pecho. Yo quiero ser en ti y que tú seas en mí. Y que su Santo Espíritu nos santifique, porque es estando en Él que somos santificados. Si vamos al Antiguo Testamento, a la historia de la zarza ardiente de Moisés, en Éxodo 3:5 dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En esa historia está hablando del monte Oret. Este monte en sí no era santo, sino se santificó cuando el ángel de Jehová estaba ahí. La zarza ardiente estaba en el monte de Oret y por eso se volvió santo. Moisés había estado ahí muchas veces. El lugar no era santo, más cuando el ángel de Jehová estaba en la zarza ardiente, el lugar se santificó. Asimismo nosotros, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, somos santificados. Somos santificados en el Espíritu Santo. Una vez entendiendo este principio espiritual, podemos nosotros dar inicio al tema. Y usted se preguntará, ¿en qué nos dio autoridad Cristo? A nosotros, a su iglesia. Cristo nos dio la autoridad espiritual real y no una fuerza espiritual simbólica, sino autoridad real en el mundo espiritual. Y vamos a empezar a hablar de la autoridad sobre el poder del enemigo. En Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones representan fuerzas espirituales malignas. Pero hermano, no se equivoque, porque es estando en Él, es siendo uno con Él que tenemos esta autoridad, porque muchas veces escuchamos esto y ya nos sentimos empoderados, pero el mundo espiritual no es un juego. Y hay un pasaje en la Biblia que deja claro lo que pasa cuando usted no está en Cristo y se pone a querer reprender cosas que usted no sabe. Hechos 19, 13, 16, los 7 hijos de Seba, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco a Jesús. ¿Y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué enseña este pasaje? El nombre de Jesús no funciona si no hay una relación con Él. El nombre de Jesús no funciona si usted no está siendo uno con Él. Ellos pronunciaban el nombre, pero no estaban en Cristo. La autoridad espiritual no se imita, se recibe por comunión, por intimidad. Los demonios reconocen la autoridad legítima. En el mundo espiritual, cuando usted es uno con Cristo, ya lo conocen. Porque si vemos en el pasaje, dice: a Pablo conocemos. Pero a Pablo lo conocían porque él andaba bajo la autoridad de Cristo. Él estaba en Cristo, vivía bajo su señorío y caminaba en su obediencia. Fuera de Cristo no hay cobertura espiritual. Sin Cristo no hay autoridad, no hay respaldo del cielo. Hay exposición, estamos expuestos
al mundo espiritual. Reprender sin autoridad es peligroso. No solo es inefectivo, pues también puede traer daño espiritual y físico a nuestro cuerpo, porque decía que el espíritu malo se levantó contra ellos y hasta les hizo daño. Otros versículos que refuerzan esta verdad es Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Primero dijo, someteos a Dios. Luego dijo, resistir. Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Sin relación no hay autoridad. No estamos llamados a confrontar demonios, sino estamos llamados a estar sometidos a Cristo. Una vida rendida a Jesús, una vida con comunión con Él y una vida en obediencia al Espíritu Santo. También otra autoridad que nos dio es autoridad para usar su palabra. Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera demonios. El nombre de Jesús es delegación legal y autoridad en el mundo espiritual. Como ya lo vimos, no es una fórmula mágica, sino que requiere una comunión con Él, requiere una intimidad con Él, requiere obediencia, requiere ser uno con el Padre y con Él. Tenemos también la autoridad para proclamar el reino de Dios. Juan 20:21 dice, como me envió Él, así también yo os envío. Él nos dio la autoridad para predicar, para enseñar. Nos dio autoridad en Él para llamar al arrepentimiento, para anunciar la salvación. Y bajo esa autoridad que Él nos dio, que es reconocida hoy, yo quiero invitarle a usted que tome esa autoridad hoy y he hecho estas tarjetas de la iglesia. Se las voy a entregar. Hermano Eric, ¿se me puede ayudar a repartirlas? Yo quiero que usted tome esa autoridad que Cristo le da a las personas. Tome esa autoridad que Cristo le dio, estando en Él, para a quien le diga el Espíritu Santo, por guianza del Espíritu Santo, a quien entregarle esa tarjeta, para que sean almas. Porque Él nos envió a eso, a predicar, a llamar al arrepentimiento. Nos envió a anunciar el Evangelio, la salvación. Esa es nuestra autoridad. Proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. También nos dio autoridad espiritual para atar y desatar. Mateo 18:18 dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Se refiere a decisiones espirituales alineadas con el cielo. Incluye disciplina espiritual, intercesión, gobierno espiritual bajo Cristo. Esta declaración de Jesús no es simbólica, no es metafórica, ni solo administrativa, es una llave espiritual, una comisión profética y una autoridad delegada que opera únicamente cuando el creyente está bajo el gobierno del Espíritu Santo. La autoridad espiritual se ejerce por la revelación, no por la repetición. Atar y desatar es una función espiritual activada por la unción del Espíritu Santo. No es una fórmula verbal de decir yo ato, sino es una respuesta obediente a una orden celestial revelada en el Espíritu. El cielo no obedece a la tierra obedece a lo que pasa en el cielo. Hay dimensiones proféticas donde Jesús nos dice todo lo que decidas. Jesús no dice todo lo que decidas. Él dice Jesús, todo lo que atéis. Esto implica que el Espíritu Santo ya nos mostró qué atar. El Espíritu Santo ya autorizó qué desatar. El creyente discierne y ejecuta. Atar es cerrar portales espirituales que el cielo ya cerró. Desatar es liberar lo que el cielo ya soltó. El profeta no crea la palabra, la anuncia. Primero se le es revelada y él solo es el que pregona la verdad. El intercesor no inventa la guerra, entra en ella por la asignación del Espíritu Santo. Bajo la unción, atar implica detener operaciones demoníacas, resistir influencias espirituales contrarias, cerrar ciclos espirituales de opresión, poner límites espirituales donde Dios ya decretó frontera. No todo se ata, no todo se confronta, solo se ata lo que el Espíritu Santo nos revela. Es bajo la dirección de Él que nosotros podemos usar esta autoridad. Desatar en la dimensión espiritual es liberar propósito, es abrir puertas espirituales legítimas, es soltar restauración a las vidas, es activar promesas que están retenidas. Muchos atan, pero pocos saben desatar. El cielo no solo cierra, sino también abre y libera cosas para nosotros. En el orden espiritual es primero
tierra, cielo. Entendemos que el Espíritu Santo es el intérprete del cielo, el creyente es el instrumento y la palabra es el marco legal. Cuando un creyente ora, intercede o profetiza, no está dando órdenes, está alineando dimensiones, porque la autoridad fluye cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, no porque grite fuerte, no porque esté emocionado, sino bajo una unción con el gobierno del reino de Dios. Y la conexión espiritual en Mateo 18 no se entiende sin: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, también dice en el capítulo, el acuerdo espiritual activa autoridad corporativa. Hay niveles de autoridad, tenemos autoridad individual, pero hay mayor peso espiritual cuando el cuerpo está unido, cuando la iglesia se une por un propósito orar, cuando la iglesia se pone de acuerdo bajo el Espíritu, se mueven regiones, se rompen ciclos, se establecen decretos espirituales porque hay mayor autoridad cuando hay unión. También tenemos individualmente, pero es más fuerte cuando estamos unidos bajo un propósito. Atar y desatar también tiene peligro, porque atar sin santidad abre brechas espirituales que pueden dañar su vida. Desatar sin discernimiento libera cosas indebidas. Usar Mateo 18 sin intimidad produce ruido espiritual, porque no toda voz tiene peso en el mundo espiritual. Los demonios no responden a títulos, responden a unción, autoridad y obediencia. Por eso los demonios conocían a Pablo, conocían a Jesús, pero a los que usaban su nombre sin estar en él, sin estar en Cristo, a estos no conocían y no tenían autoridad bajo ellos. El que vive sujeto al Espíritu no pide permiso al infierno, ejecuta lo que el cielo ya lo decretó. Se lo repito, el que vive sujeto al Espíritu Santo no tiene por qué pedirle permiso al infierno, sino ejecuta lo que el cielo ya le reveló, lo que el cielo ya lo soltó. Eso es lo que habla el que vive sujeto al Espíritu. Para activar Mateo 18 hay que tener una vida de oración, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que tener discernimiento espiritual, hay que tener una obediencia inmediata a la palabra del Espíritu, hay que alinearnos con la palabra. Atar y desatar no es una técnica, es una función de gobierno espiritual. Dios no te dio autoridad para hablarle al cielo, te dio autoridad para traer el cielo a la tierra. Otra autoridad que nos da Jesús es autoridad para orar con poder. Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. No es para caprichos, sino para glorificar al Padre. La autoridad se expresa en oración de fe. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este versículo no es una promesa para cumplir los deseos de nuestra carne, sino tampoco no es una fórmula automática que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús se nos va a dar, sino todo lo que esté alineado con el cielo, lo que esté alineado con Él. Es una llave que nos entregó Jesús del gobierno espiritual, de su gobierno, del gobierno del cielo. Es una autorización celestial que solo opera desde la unión con Cristo y bajo la unión del Espíritu Santo con nosotros. Aquí Jesús está enseñando cómo funciona la autoridad del reino en la oración. La oración en el nombre de Jesús no es pedir al final. No solo decir, Padre, quiero un coche en el nombre de Jesús y se le va a dar. La oración es desde la autoridad de Cristo, desde el carácter de Él y desde su voluntad. El nombre en la Biblia representa identidad, autoridad, naturaleza y respaldo legal. Orar en el nombre de Jesús es orar como representante del reino de Dios. Orar en el nombre de Jesús es ser representante del cielo aquí en la tierra. Es porque tenemos que estar alineados a Él, a sus estatutos legales que tiene el gobierno de Dios. Todo lo que pidieres, dice, ¿qué significa realmente? Jesús no está diciendo, pido cualquier cosa que se le ocurra. Él está hablando a discípulos que caminan en Él, a discípulos que oyen su voz, a discípulos que guardan su palabra y que dependen totalmente del Espíritu Santo. El todo está limitado por la comunión. El Espíritu Santo purifica los deseos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, purifica nuestros deseos. Por eso Él nos guía en la oración y nace del altar lo que pidamos cuando estamos orando en el Espíritu. Nace del altar, no nace del ego. El que vive lleno del Espíritu
pide cosas alineadas al cielo, pide cosas que el cielo ya decretó para nuestra vida. En mi nombre, en la dimensión profética, dice, implica no orar desde la carne, no orar desde la emoción, no orar desde la necesidad solamente, es orar desde la posición de Cristo, no solo hacia Cristo. Cuando oras en su nombre, el cielo reconoce la autoridad, el infierno reconoce el respaldo, como ya lo vimos. La oración entra como decreto, no como súplica débil. El nombre de Jesús no funciona sin relación. Y vemos como todas las autoridades que Cristo nos va dando no se nos son entregadas si no estamos en Él. Tenemos que estar unidos a Él, ser uno con Él, tener obediencia, tener santidad, tener intimidad, tener una llenura del Espíritu para poder nosotros acceder a esta autoridad que Él nos da. Y si lo vemos, son autoridades en el mundo espiritual, no en el mundo terrenal donde nosotros tenemos a veces puesto nuestro corazón. Tenemos que vivir en el Espíritu, someterlos a Él, no a esta carne. Porque esta carne va a pasar, pero el Espíritu va a permanecer para siempre. Jesús no dice, el Padre lo hará. Tampoco dice, el cielo lo hará. Dice, yo lo haré. Dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Cristo respalda personalmente las oraciones hechas correctamente en su nombre. Cristo resucita, opera por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ejecuta en la tierra lo que Cristo decreta desde el trono. La respuesta no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice el versículo. Este es el filtro eterno de toda oración con autoridad. Si la petición glorifica a Dios, tiene respaldo. Si exalta a Cristo, tiene peso espiritual. Y si edifica el reino, activa el cielo. Si solo exalta al hombre, no funciona. Si alimenta la carne, no funciona. Si contradice la palabra de Dios, no funciona. Pierde autoridad espiritual. Dios no responde oraciones para engrandecer al hombre. Responde oraciones que revelan la gloria de Dios. Y para aplicar este principio de Juan 14:13, el creyente otra vez tiene que vivir sometido a Cristo, tiene que tener una llenura constante del Espíritu Santo, porque la palabra tiene que gobernar su mente, y para que la palabra gobierne su mente, usted tiene que conocer la palabra. Su palabra tiene que ser desayuno, almuerzo y cena. Porque si usted conoce la palabra, cuando está en medio de la oración, la palabra va a fluir, va a salir y su oración va a tener un peso, porque va a estar respaldada del marco legal espiritual que es la palabra revelada que ya nos dio. No hay otra profecía más segura que la palabra que ya está escrita, porque el propósito es glorificar a Dios. Entonces la oración deja de ser petición y se convierte en una colaboración con el cielo. Hay peligros también en la mala interpretación de este pasaje. Usar el nombre de Jesús como una fórmula, orar sin santidad ni obediencia, exigir a Dios desde el ego, confundir la fe con presunción, porque la fe verdadera siempre nace de la relación. El nombre de Jesús no es palabra para cerrar oraciones. Es una autoridad para abrir los cielos. El nombre de Jesús es la autoridad que nos dio Él para abrir los cielos en medio de la oración. Cuando oras en el nombre de Jesús, no hablas desde la tierra hacia el cielo. Hablas desde el cielo a la tierra. Porque tu espíritu ciertamente tiene que estar con Él. También nos dio autoridad para vivir en victoria sobre el pecado. Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Cristo nos dio autoridad primero sobre nosotros mismos. Santidad también es autoridad. La gracia no solo perdona el pecado, la gracia rompe su dominio sobre nosotros. El pecado será perdonado, dice. El pecado no se enseñoreará. Esto habla de autoridad, no solo de perdón. El pecado no tiene por qué enseñorearse en nuestras vidas si Dios ya dijo que todo pecado fue puesto en la cruz. Él ya pagó por nosotros. La palabra enseñorearse implica dominio, gobierno, control y esclavitud. Pablo declara que el pecado ya no tiene trono en la vida del creyente. El creyente no lucha para ser libre, lucha desde la libertad que Cristo ya ganó.
el pecado ya fue destronado. La decisión diaria es no volver a coronarlo en nuestra vida. Cada día nosotros tenemos que despertar y no dejar que el pecado se enseñoree sobre nosotros, porque Cristo ya nos dio la victoria. Nosotros estamos aún peleando una guerra que Cristo ya ganó por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir en victoria cada día, porque tenemos la autoridad. Dios ya nos lo dio sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestra carne, sobre todo lo que no glorifique a Dios. Tenemos que llevarlo a la cruz y decir, esto ya, Dios ya lo venció. Jesucristo ya pagó por esto. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta revelación es un cambio de administración espiritual, porque bajo la ley el hombre intenta obedecer sin poder. La ley revela el pecado, pero no la vence. Hay condenación y frustración, esto bajo la ley en el Antiguo Testamento, pero bajo la gracia, el Espíritu Santo capacita para obedecer. La gracia empodera para vivir en santidad. Hay convicción y no hay condenación sobre nosotros. La gracia es el poder sobrenatural para vivir rectamente, porque bajo la gracia es cuando nosotros tomamos la decisión de decir, quiero estar con el Padre, quiero obedecer, quiero vivir bajo su gracia. No quiero estar sometido ni que la carne se enseñoree de mí, porque la gracia y el Espíritu Santo produce convicción, rompe las ataduras, rompe el dominio de las tinieblas sobre nosotros y nos da dominio propio y transforma nuestros deseos, porque no es fuerza humana, es poder espiritual. Donde el Espíritu gobierna, el pecado pierde autoridad, porque el Espíritu Santo nos santifica, como mirábamos, cómo la tierra del monte Oreb se santificó cuando estaba el Espíritu Santo ahí. Así también nosotros nos santificamos cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. El creyente no tiene por qué confesar soy débil. El creyente tiene que confesar el pecado no se enseñoreará de mí, porque lo que gobierna tu confesión termina gobernando tu conducta. Lo que usted declara para su vida termina haciéndose en su vida. Si usted declara que usted tiene victoria, usted va a obtener esa victoria. Si usted declara que usted va a vivir en santidad, usted va a terminar viviendo en santidad. Y para aplicar este principio también, esta autoridad en el mundo, en la guerra espiritual, este versículo establece autoridad sobre hábitos. Establece autoridad sobre victoria sobre adicciones, ruptura de ciclos generacionales, libertad real del poder del pecado. Nos hace libres. No es perfección instantánea, es un proceso. Es proceso sostenido por el Espíritu Santo. La santidad no es legalismo, es evidencia del gobierno espiritual sobre nosotros. Pero hay peligro doctrinal en esto también, porque usar la gracia como excusa para pecar, como decía Pablo, ahora estamos bajo la gracia, ¿qué? ¿Vamos a pecar aún más? No. Vamos a vivir bajo el gobierno y tratando de vivir siempre en la santidad que nos da el Espíritu Santo. No podemos confundir libertad con libertinaje. No podemos rechazar la disciplina del Espíritu. La gracia que salva es la misma que santifica. La gracia no te deja como estabas, te levanta con autoridad sobre lo que antes te dominaba. No eres un pecador luchando por libertad. Eres un hijo libre aprendiendo a caminar en victoria. Eso es lo que eres. Eres un hijo de Dios que está aprendiendo a caminar en la victoria que Él ya te entregó. El poder viene del Espíritu Santo. La autoridad viene de Cristo. Ambos funcionan juntos. Resistir al enemigo, ministrar en su nombre, predicar el reino, orar con fe, caminar en santidad y vivir bajo su señorío. Esa es la autoridad de Cristo. Esa es la autoridad que Él nos ha entregado. Aleluya. ¿Sabe? Usted no tiene por qué salir igual de aquí que como hoy vino. Hoy Dios está trayendo palabra a su iglesia, a su remanente. Y toda palabra de Dios trae consigo una acción. Tiene que haber respuesta. Tiene que haber movimiento porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué vas a demandar a tu pueblo con esta palabra? Y me lo reveló de muchas maneras. Dios quiere levantar intercesores que entiendan el mundo espiritual. Y por eso, en el nombre de Jesús, hoy va a salir usted de aquí capacitado
de la autoridad de Cristo. Va a salir lleno, porque ya teniendo esto, sabiendo usted resistir al enemigo, sabiendo usted ministrar su nombre, predicar el reino, sabiendo usted orar con fe y caminar en santidad y vivir bajo su señorío, si vimos todas las autoridades, todas dependían de Él. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Estar siendo uno con Él. Lo bueno de estar en Cristo es que tenemos libre albedrío y nosotros podemos decidir. ¿Qué tiene que decidir usted? Tiene que decidir vivir bajo la autoridad de Dios, someterse a Él, caminar en obediencia, en santidad. Pero es decisión de usted. Pero Dios pone el querer como el hacer en ustedes. Y me decía Dios que ha estado despertando a muchos a las 3 de la mañana a orar. Y me incluyo porque a mí también. Y eso quiere decir que Dios quiere levantar una generación de intercesores para que este remanente crezca, porque cuando hacemos guerra espiritual, nosotros estamos declarando cosas en el cielo que se van a manifestar aquí en la tierra. Como nosotros veíamos, cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos en el cielo declarando cosas hacia la tierra. Por eso hay que levantarse en el Espíritu. Hay que unificarse con Cristo. Y vamos a ver las principales guerras que tenemos nosotros los creyentes. Porque uno de los principios de la guerra espiritual es no cargarlos con guerras que no los corresponden, guerras que no son nuestras. A veces nos metemos a cosas que no sabemos. Y lo primero que tenemos que vencer son nuestras propias guerras. La Biblia no presenta en ningún lado al cristiano peleando muchas veces guerras místicas o fantásticas, sino batallas bien definidas y básicas y constantes. Por ejemplo, la guerra contra la carne. Gálatas 5:17 dice. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí hay una guerra. El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Y qué es lo que anhela uno como creyente? Estar en Cristo, estar santificado para Él, sentir su presencia, sentir su voz, poder estar siendo uno con Él. Porque cuando usted está realmente metido con Dios, usted no quiere salir de ahí. Porque Él lo llena todo, como decía la adoración. Él llena todas las áreas de nuestra vida. Él nos trae la paz de Él. No la paz que los del mundo, sino la paz que nos dejó Jesucristo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una guerra contra la carne. La lucha interna de la vieja naturaleza con la nueva vida en Cristo. Esta no se gana con oración solamente, sino con obediencia. Porque la guerra de la mente, de los pensamientos, de las creencias, segunda de Crónicas 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 12:2 dice, no los conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué se pelea aquí? En esta guerra, mentiras, temores, fortalezas mentales, pensamientos que contradicen la palabra. La mente es el campo de batalla de nosotros. También tenemos la guerra de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Esta guerra se pelea cuando Dios guarda silencio. Cuando las promesas tardan, cuando las circunstancias contradicen la palabra, aquí no se grita, se persevera. En la fe no es gritando que vamos a ganar esta guerra, es perseverando. Es cuando no tenemos ganas de decir, yo voy. Es cuando no tenemos ganas de adorar y decir, yo voy a adorar, porque yo quiero mantenerme en esa fe. Tenemos otra guerra, que es la guerra contra el pecado. No es condenación, es santificación.
Hebreos 12:1 dice, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No peleas para ser aceptado, peleas porque ya fuiste aceptado. Pero es una guerra que tenemos contra el pecado. Y esa es nuestra misión, vencer. Tenemos la guerra contra el enemigo espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe. El enemigo no se persigue, se resiste. Usted no va a ir por la calle persiguiendo al enemigo. Usted tiene que resistir y mantenerse firme, vanorilmente, como decía el versículo cuando dice la invitación. Desde una vida sujeta a Dios. Tenemos también la guerra del sufrimiento y la prueba. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y primera de Pedro 4:12-13 dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. No toda dificultad es ataque tampoco espiritual. Muchas pruebas forman carácter, forman fe. Muchas pruebas también nos sacan a flote lo que tenemos adentro. Muchas pruebas vienen de que Dios nos quiere formar, de que Dios nos quiere capacitar para algo. También tenemos la guerra en permanecer en Cristo. Y esta es la más alta de todas. Por Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Colosenses 2:6-7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si ésta se gana, las demás se ordenan. Si usted gana la guerra de permanecer en Cristo, las demás guerras usted ya las tiene ganadas. El cristiano no vive buscando guerras, vive permaneciendo en Cristo y desde ahí ya vence. Si usted permanece en Cristo, usted ya está venciendo. Pero estamos hablando de guerras, pero ¿cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son las armas que Cristo nos dio para pelear esas guerras? En Efesios, Dios nos da un listado de armas que Él nos dio para poder vencer la guerra espiritual. La primera que menciona es el cinturón de la verdad. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón sostenía toda la armadura del soldado romano. Si él, todo quedaba suelto. Espiritualmente, la verdad es el fundamento que sostiene la vida del creyente. Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad no es solo doctrina correcta, sino vida íntegra. Satanás es padre de mentira, la verdad rompe engaños, falsas doctrinas y autoengaño. Vivir en verdad mantiene abierta la comunión con el Espíritu Santo. Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio, porque no hay verdad en Él. Rechazar mentira, hipocresía y doble vida, afirmarse en lo que la palabra dice, no en emociones, y confesar la verdad bíblica en oración y batalla espiritual es el uso práctico que nosotros tenemos que usar de esta arma que Dios nos dio. La coraza de justicia, Efesios 6:14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza nos protege el corazón y los órganos vitales. Espiritualmente nos protege la conciencia, la vida moral y el corazón espiritual. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es justicia por obra, sino justicia imputada por Dios. El diablo acusa, pero la justicia de Cristo neutraliza la condenación. La santidad practica esfuerzo, pero la coraza de justicia es esa santidad. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rechazar la culpa pasada, confesando la sangre de Cristo, vivir en obediencia y arrepentimiento constante, no permitir acusaciones mentales del enemigo, es el uso práctico de esta arma. El calzado de la paz del Evangelio. Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El corazón, el calzado de la estabilidad,
firmeza y movilidad. El creyente camina en paz con Dios, en disposición para testificar. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se vive y se anuncia con poder. Donde hay paz de Dios, el enemigo pierde terreno. Un creyente sin paz es inestable en batalla. Isaías 52:7 dice: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Mantener un espíritu pacificador, estar dispuestos a predicar y a testificar y no caminar en conflicto ni contienda. Este es el uso práctico de esta arma. También nos dio el escudo de la fe. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podás apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo romano cubría todo el cuerpo y la fe nos protege contra las dudas, contra los temores, contra los pensamientos de derrota, contra los ataques espirituales. Primera de Juan 5:4 dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe activa los dones y el poder del Espíritu Santo. La fe, los dardos son pensamientos, ataques, tentaciones y opresiones. La fe se fortalece con la palabra y con la oración. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Declarar promesas bíblicas en voz alta, resistir al temor con fe activa y creer antes de ver es el uso práctico de esta arma también. El casco, el yelmo de la salvación. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación, porque el yelmo protege la mente, el área más atacada. El enemigo busca confundirnos, busca traer desánimo, busca traer dudas sobre nuestra salvación. Pero en 2 de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Seguridad de salvación por fe en Cristo, renovación mental por el Espíritu Santo y rechazar todo pensamiento de condenación. Porque Romanos 12:2 dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para usar esta arma usted tiene que declarar: soy salvo por gracia, filtrar pensamientos por la palabra que ya nos fue entregada y evitar influencias espirituales negativas. Y por último nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que nosotros tenemos. Jesús la usó contra Satanás en el desierto cuando decía en Mateo 4:4, escrito está. Y cada vez que el enemigo le decía algo, él respondía con la espada y decía, escrito está. Así que cada vez que el enemigo le ponga cosas en su mente, usted dígale, escrito está, y defiéndase, porque usted tiene un arma. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces usted tiene que memorizar la escritura, declararla en oración y en guerra espiritual y usarla con discernimiento y fe, porque esa es su espada, esa es el arma ofensiva que Dios le entregó para defenderse de los ataques del enemigo y de todo el mundo espiritual que lo quiera atacar, porque usted tiene que vivir en guerra. Nosotros vivimos en guerra contra nosotros mismos y también contra el diablo, pero Dios nos da otra arma y es la oración en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. La oración conecta y activa toda la armadura. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Incluye oración guiada por el Espíritu Santo, oración en lenguas como edificación espiritual y es la clave para el discernimiento y la victoria. Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por eso tenemos el don de lenguas. No es para edificar el pueblo. Cuando usted ora en lenguas, se está edificando a usted mismo y está activando lo que el cielo le está dando a su vida. Cuando usted ora en lenguas, es el espíritu suyo hablando con el Espíritu de Dios. Y para usar esta arma de la oración, tenemos que orar constantemente. Orar en lenguas en momentos de batalla. Velar espiritualmente. Y con esto vamos cerrando, hermanos. Aún queda mucho sobre el mundo espiritual que aprender, pero quiero que se quede con esto, que todo depende de ser uno con Él, de ser uno con Cristo, de vivir una vida en Él, de decirle, yo quiero tu corazón en mi pecho, andando en el Espíritu, y que el Espíritu Santo sea quien esté gobernando nuestras vidas.
Y yo quiero orar por su vida en este momento y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás capacitando a este remanente, estás capacitando a este pueblo. Abre los ojos espirituales, Padre amado. Trae revelación en sueños, por medio de la palabra, por medio de la administración, Dios, pero habla a tu remanente y a tu pueblo. Úsanos como tú quieras. Queremos ser instrumentos de tu gloria. Queremos estar en ti y que tú estés en nosotros. Queremos que tu voz sea nuestra voz, que nuestra alabanza esté en nuestros labios y que tu corazón esté en nuestro pecho. Queremos caminar en ti, caminar en fe, usar las armas que tú nos diste para defendernos del ataque del enemigo y resistir al diablo para poder ganar la buena batalla de la fe y seguir en el camino que eres tú, porque tú eres la verdad, tú eres la vida eterna y fuera de ti no hay nada. Somos los pámpanos y queremos estar unidos a ti, que eres la vid verdadera. Gracias, Señor amado.